Veamos cómo decimos con la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa noche, porque tú nos das la oportunidad de estar en tu casa. Rogamos que en el nombre de Jesús usted esté edificando nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre. Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios, estamos contentos de estar en la casa del Señor. El jueves pasado les estuve pidiendo que oráramos por el niño que iba a ser intervenido quirúrgicamente de su cadera, parte de su columna. Gracias a Dios, él salió con éxito la operación. Dios obró, Dios le dio sabiduría a los médicos y él ya se encuentra allá en Tejutepeque, Cabañas, donde él vive. Dan gloria a Dios, hermanos. Dios obra. Amén. Vamos a leer la palabra en la primera carta que Pablo escribió de todas sus escrituras, de todas sus cartas. Es primera de Tesalonicenses. Fue el primer libro que escribió el apóstol Pablo. Capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Preciosa la palabra, hermano. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Todos sabemos que el tema general que estamos estudiando es el arrebatamiento de la iglesia. Y este es el tercer estudio en relación a ese tema general. Y queremos hoy ver cómo la palabra describe cómo será el arrebatamiento de la iglesia. Lo leímos en estos versículos, amados hermanos, puntos por puntos, cómo será el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué eventos, oiga esto por favor, qué eventos se darán en ese momento del arrebatamiento de la iglesia? Y el primer evento, amado hermano,
el primer evento que mencionan estos versículos es que los creyentes, oiga esto, que los creyentes de la iglesia mueren con esperanza. Amén. Ese es el primer evento, que los creyentes de la iglesia mueren con esperanza. Y hoy vamos a dar respuesta a qué esperanza. Fíjense que, como les decía al principio de este mensaje, esta carta fue la primera que escribió el apóstol Pablo. Y la escribió con el propósito de que los creyentes se fortalecieran en la fe, se mantuvieran firmes, que siempre estuvieran a la expectativa de la venida del Señor para arrebatar a su iglesia. Muchos, cuando recibieron estas palabras, alentaron su corazón, alentaron su espíritu, se fortalecieron en la fe en el Señor, esperando la venida de Jesús. Pero lo que ellos no se esperaban, amado, es que muchos de los creyentes del primer siglo de la era cristiana iban a ser mártires. O sea que la esperanza de ellos era estar vivos para la venida del Señor, pero nunca estar en una condición de muerto. Entonces, cuando los creyentes del primer siglo de la era cristiana empezaron a ser asesinados, perseguidos, encarcelados, muertos, despojados de sus bienes materiales, y a la vez, amado hermano, pasaron por muchas hambrunas por causa del Señor, por causa del Evangelio, muchos de ellos se les quitó la vida. Y, amado hermano, los cristianos que quedaban, al ver que sus familiares estaban siendo asesinados, estaban siendo encarcelados y también allí los mataban, comenzaron a entristecerse, comenzaron a afligirse. Y entonces, amado hermano, Dios les mandó la palabra de consolación, les mandó la palabra de consuelo por medio del apóstol Pablo. Y para que Pablo dijera estas palabras, tuvo que el Señor revelarle el arrebatamiento de la iglesia, para que los creyentes de ese primer siglo tuvieran, hermanos, alentándose con estas palabras. Si usted lee conmigo, verso 18 del capítulo 4, dice ahí Pablo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas, ¿qué? Con estas palabras. Porque si comparamos ese versículo con el versículo 13, oiga lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Miren la condición espiritual que había caído la iglesia. Se sentían tristes porque otros creyentes estaban siendo asesinados, muertos, eran mártires. Entonces viene Pablo y les dice: no se entristezcan, nadie debe de estar triste, sino que todo lo contrario,
deben de consolarse. ¿Y sabía usted a qué edad morían los creyentes de esa época? Según algunos teólogos, amado, los creyentes del primer siglo de la era cristiana, muchos morían a los 35 años y otros a los 45 años. Era una edad, hermano, joven, de 45 años. Era la edad, hermano, donde había más fuerza, más energía. Entonces, al ver los familiares de estos mártires, ellos comenzaron a entristecerse. Y les dice Pablo, amado hermano, en el versículo 14, les dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa palabra dormir lo que significa es muerte física, morir físicamente. Entonces Pablo les consuela y les dice: no se preocupen, que todos los que nos han adelantado y nosotros que estamos vivos, no vamos a adelantarnos en la resurrección, sino que todo lo contrario, todos los que han sido asesinados por la causa del Señor han muerto con esperanza de que un día Jesús vendrá y los va a levantar de la tumba. ¡Aleluya! Porque el Cristo que nosotros tenemos, hermanos, se levantó de la tumba. Él está vivo, resucitó de entre los muertos. Esas palabras les alentaron, hermano, les consolaron, les fortalecieron y se mantuvieron, ¿qué? Firmes, enfrentando todo tipo de persecuciones. Ahora, amado hermano, oiga bien esto. Nosotros, cuando nos llega la muerte, ¿qué es lo que muere? El cuerpo, ¿verdad? El alma y el espíritu sigue vivo. Es inmortal. Pero el cuerpo es el que muere. Nosotros, amado hermano, fuimos creados, oiga bien, tripartitos. ¿Y qué es eso de tripartitos? Yo voy a pedir a hermanito Ovidio que me ponga la imagen que les mandé hoy en la mañana. ¿Qué es esto de tripartito, dirá usted? Es una palabra teológica donde viene a demostrarnos que nuestro ser, todo lo que nosotros somos, está compuesto por el cuerpo, es el que está allí en la cama, también el alma y el espíritu. Nosotros estamos compuestos de esa manera. Amado hermano, somos tripartitos. Hay muchos versículos que nos vienen a confirmar que nosotros tenemos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Pero hay un versículo bien específico y me gustaría que lo buscaran conmigo siempre en Tesalonicenses, que ahí estamos en el libro capítulo 5, y el versículo que vamos a leer es el versículo 23, 5:23, ahí está cerca. Mire lo que dice el Señor en su palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro
Señor Jesucristo. Este versículo, espero que se lo memorice, espero que lo apunte, es clave para entender lo que nosotros estamos compuestos, todo nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu. Como aquí en Tesalonicenses habla de la resurrección, está hablando de la resurrección del cuerpo. Amén. Entonces, si está hablando de la resurrección del cuerpo en el capítulo 4 y versículo 14 de Primera de Tesalonicenses, nosotros debemos de saber qué es el cuerpo para nosotros los que somos creyentes. ¿Qué es el cuerpo? Ese cuerpo que usted tiene, hermano. Ese cuerpo que ha tenido su nacimiento, ese cuerpo que ha tenido su desarrollo, ese cuerpo que ha crecido, ese cuerpo que tiene según las libras que tenga, ese cuerpo con pelo liso, pelo colocho, color mestizo, o negrito, o blanco, ojos verdes, ojos café, ojos negros, nariz chata, nariz repingada. Ese cuerpo lo creó el Dios de los cielos. Amén. ¿Y sabe de qué lo creó? En Génesis lo dice, lo creó del polvo de la tierra. Este cuerpo que nosotros tenemos y que fue creado del polvo de la tierra, también son los asientos, o es el asiento de los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos, hermano? ¿Cuáles son? El tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído. Amados, la vista, oiga, esos son los sentidos. Es el asiento en nuestro cuerpo de esos sentidos. Por medio de este cuerpo, nosotros tenemos contacto a lo externo. Este cuerpo nos permite saber si el clima está caliente o si el clima está helado o frío. Es lo que tenemos contacto con lo externo. Cuando tocamos algo, sabemos si es líquido, si es sólido, porque el cuerpo Dios así lo capacitó. Este cuerpo, cuando el hombre viene del mundo, se convierte a Jesucristo, pone la fe en el Señor como su Dios y Salvador, este cuerpo que lo dedicamos allá, a andar en el pecado, viviendo para el crack, viviendo para la marihuana, viviendo para el alcohol, viviendo para la cocaína, viviendo para el alcohol, viviendo para la fornicación, usando nuestra lengua para hablar vulgaridades. Hermano, nuestros pensamientos, teniendo pensamientos de malicia, este cuerpo que en otro tiempo fue dedicado al servicio del pecado y éramos esclavos del pecado, este cuerpo, cuando la persona viene a Jesús y cree en Cristo como Dios y Salvador, amado, este cuerpo el Señor lo santifica. Gracias por esos dos amenes. Digo y repito, este cuerpo el Señor lo santifica, lo aparta de la maldad, lo aparta del pecado, para que hoy nuestros miembros sean dedicados al servicio del Señor. Y este cuerpo, amado hermano, se vuelve templo y morada del Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo vino y lo selló
desde el momento que creyó. ¿Cuántos son sellados por el Espíritu Santo? Mire, la Biblia es bien clara, dice que el que no tiene al Espíritu de Dios, el tal no es de él. Porque usted puede venir a aparentar que es creyente, a aparentar que es cristiano, pero si no tiene el Espíritu de Dios morando en usted, usted no es nada. Usted es un religioso, usted es un fariseo, usted es un hipócrita. Porque aparenta ser creyente, a veces hasta con el vestuario, camisas bien blanquitas, bien peinaditos y hasta la forma en que saludamos. Dios le bendiga, mi hermano, siervo del Señor, aleluya. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios, así lo dice la Biblia, el tal no es de él. Punto. Así está escrito. Entonces tu cuerpo y el mío hoy son templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y a dónde vino a morar el Espíritu Santo, hermano? ¿De cuál de esas tres partes que ahí vimos en la imagen vino a morar el Espíritu Santo? ¿Ah? Eso usted lo debe de saber. Mire, hermano, un día de esto vamos a salir a evangelizar. Y espero que no lo vayan a tener a pan y agua cualquiera que tenga conocimiento de la Biblia. ¿A dónde vino a morar el Espíritu Santo, hermano? ¿Ah? Es la casa del Espíritu. Es el templo del Espíritu. Yo digo morar, vivir. ¿Sabe a dónde vino? Al Espíritu. Al Espíritu humano. Por eso dice Romanos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que hoy somos hijos de Dios. ¿Les quedó claro? ¿A dónde mora entonces el Espíritu? En nuestro espíritu. Y desde el Espíritu se ha vuelto el centro de adoración. Y por eso el Señor dijo que hoy Él busca adoradores que le adoren en espíritu. ¿Y qué? Y en verdad. Y que el Espíritu vino a morar a nuestro espíritu. Y mire, hermano, el Espíritu se empodera del alma, donde está la voluntad, los deseos, el pensamiento, las intenciones, los sentimientos, se apodera del alma. Y cuando ya se apodera o se empodera del alma, amén, entonces nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, levantad manos santas, sin ira ni contienda. Por eso cuando vengamos a alabar al Señor, traigamos, hermanos, el corazón de Abel. ¿O qué corazón trae usted? El corazón de Caín. Los dos fueron a adorar, ¿sí o no, hermano? Pero solo la ofrenda de Abel fue recibida. ¿Por qué? Por la fe y también por el objeto de la fe. ¿Qué fue lo que llevó a Abel, hermano? Un animal, y derramó sangre. Y eso fue agradable al Señor. Entonces le pregunto esta noche una vez más, ¿con qué corazón viene usted todos los días al culto? ¿Trae el corazón de Caín? ¿Traicionero? ¿Lleno de ira? ¿Iracundo? ¿Mal pensado? ¿Malicioso? ¿O trae un corazón genuino lleno de fe?
Los veo callados. Pero mira, hermano, el cuerpo no solamente es morada del espíritu, sino que también es la casa terrestre donde habita el alma y el espíritu humano, y es a través del cuerpo donde el espíritu y el alma peregrina sobre esta tierra hasta llegar a la eternidad. Este cuerpo es el que nos permite a nosotros peregrinar. ¿Qué nos permite, hermano? Peregrinar. Usted y yo no somos permanentes, somos peregrinos. Acuérdese de eso. No se pegue mucho a las cosas de esta tierra. Somos peregrinos. Mire, el hombre cuando no tiene a Cristo en su corazón, no ha creído en el Señor, se pega a esta tierra, a todos los bienes se pega, y le cuesta. Cuando una persona está bien pegada a las cosas de esta tierra, le cuesta morirse. Fíjese que a mí me contaba un hermano que trabajaba con un empresario que con un tiempo fue político, y el papá de este empresario, que con un tiempo fue político y candidato a alcalde, parece, le contaba el mismo este empresario, su papá ya casi de 90 y un poquito más de años, y el viejo no se quería morir, hermano, hombre de plata. Y él me decía, el hermano, porque platicaba el empresario con él, el jefe, mira cómo puedo hacerle, decía. Mi papá no quiere morirse. Y entonces le contaba a este empresario y le decía que llegaban a la cama donde estaba el viejo que no se quería morir y le decían, papá, morite, ya desprendete de todo esto. Porque el hombre así es. Pero usted dirá, pero es que porque tenía plata. Si así somos muchos de nosotros los evangélicos, hermano, que nos hablen de muerte. ¡Uy! No, hermano, ¡uy! ¡Oh! Tan ricos los frijoles, decimos, ¿verdad? Las tortillas tostadas con queso duro de Santa Rosa de Lima, aleluya. Más si es queso chiloso, hermano. Tan buenas las pupusas, no me hable de esos temas, hermano. Pero este cuerpo es, hermanos, lo que nos permite peregrinar. Y hay unos versículos que quiero que veamos en Job, capítulo 14. Job, capítulo 14, versículo 1. Oiga lo que dice. Aquí lo dice la Biblia, mi hermano. El hombre nacido de mujer, la Biblia es bien clara, mire, corto de días, corto, la vida es tan cortita. El problema es que nosotros la amargamos, hermano. Mire, corto de días, y dice que la vida es hastiado de sinsabores, versículo 2, sale como una flor, y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Versículo 5. Ciertamente sus días están determinados. Solo el Dios del cielo sabe cuántos días nos va a prestar de vida, hermano. Solo el Dios de los cielos sabe. Por eso Jesús dijo que aunque el hombre se esfuerce por crecer un codo, no estaba hablando físicamente. Estaba hablando de que el hombre, aunque quiera alargar la vida, no podrá, hermano. No podrá. Y el hombre está preocupado por encontrar la fuente de la eterna
¿qué? Juventud. Y se meten a grandes cirugías para estirarse la cara, para quererse mantener, ¿con qué? Con vida. Pero ahí dice la Biblia, mire, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses. Por eso usted cuando dice, hoy estoy cumpliendo años, no, usted no está cumpliendo años, a usted se le están reduciendo los años de vida. Alguien diga aleluya. Y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. El día que le toque, le tocó. Y de ese día no pasa. Amén. No va a pasar. Esto es más, el día que le toca no pasa. Imagínense lo que le sucedió al hermano allá por el estadio Cuscatlán, el pastor que murió la semana pasada. Iba un loco que dicen que era una anciana de 80 años que yo no me lo trago, hermano. Pero iba con una gran velocidad y el hermano a traer a la esposa iba. Iba a salir del... Y se lo levantó, hermano. Mire, ustedes como no ven noticias, a ver de qué está hablando el hermano. Yo creo que les interesa más la novela de la Virgen de Guadalupe a ustedes, ¿verdad? Pero mire, hermano, salió con una gran fuerza. Y allá iba el hermano en su carrito del año, pastor, 35 años. Y se lo llevó, hermano, y fue a chocar con otro carro y se lo levantó, mire, quedó destruido. 35 años el pastor, querido por su congregación. Y uno cuando ve eso dice, ¿y por qué Dios permitió eso? De ese día usted ya no pasa. Dios sabe cuántos años le va a prestar este cuerpo. Él lo sabe, hermano. Allí le puso límite hasta de los meses. Amén. Salmo 90. Salmo 90. Versículos 10 y 12. Oiga lo que dice. Los días de nuestra edad son ¿cuántos? 70 años. Dios solo te va a prestar 8 décadas. ¿Cuánto te va a prestar? 8 décadas. Si hay gente que dice, no, pero es que mi abuelita murió a los 103 años. Sí, pero a ellos el Señor le permitió eso. Hoy en estos tiempos finales, la vida se va cortando más. Por eso dice aquí, mire hermano, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, si se cuida, si se harta sanamente, aleluya, no pasa ahí desvelándose, hermano. Oiga bien esto, si se cuida, lo va a volver robusto. Puede llegar a los 80 años. Con todo, cuando llegue a los 80, su fortaleza es molestia, trabajo, porque pronto pasan. Volamos. A saber qué será que siempre que uno habla de la muerte, siempre se muere uno de la congregación, fíjense, hermano. Versículo 12, siempre el Salmo. Mire, el salmista darse cuenta que solo eran 8 décadas. Le dice al Señor, enséñame de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría. Vivir con sabiduría, hermano, con inteligencia. Antes de hacer las cosas, siempre pidámosle dirección al Señor. Nunca tome una decisión ni por ansiedad, ni a la rápida. Siéntese, tranquilícese. Y no vaya a tomar nunca una decisión enojado, oye, ni resentido. Si usted ha pensado dejar a su mujer, cálmese, cálmese. Una como su mujer ya no la va a volver a hallar. Olvídese. Es única. No, sí, yo conozco un montón de mujeres. Sí, que te van a dar bomba, ahí hay muchas. Que te van a golpear, ahí hay. Que te van a decir, vos hacete la comida, yo no te doy de hartar. De esas hay muchas, hermano. Vos planchar, no seas sinvergüenza vos, si nosotros estamos en la liberación femenina. Váyase. Y después me invita a una taza de café, oye, y un pedito de pan dulce, aleluya, y platicamos. Mire lo que dice siempre danos sabiduría. Así debemos de vivir la vida. Busque también Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, versículo 24. Y ahí vamos a ir diciendo otro versículo. Oiga lo que aquí nos dice la palabra. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Sigamos, versículo 26. Y de una sangre. Eso es mentira de que existen sangres azules. Falso. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. El Señor a Él le plujo, Él es soberano. Y dice, vos vas a ir a nacer, por poner un ejemplo, Dinamarca. Tú vas a ir a nacer en Gran Bretaña. Oh, hermano. Tú vas a ir a nacer en medio de la familia de los reyes. Tú vas a ir a nacer en medio de familia de reyes para, si eres varón, te van a decir mi príncipe. Y si eres mujer, mi princesa. Y si ya estás casada con otro, te van a decir mi lady. Él es el que decide. Él te puso el lugar de habitación. Y entonces el Señor dijo, yo quiero que vaya a nacer allá en el cantón Cujucuyo y que lo atienda una partera y que la tiren a la mamá que lo parió en un petate. Empiece ese cipote. Nada de clínica ni nada de nada. Él es soberano. Tan soberano es que no nos preguntó a qué tipo de familia íbamos a venir a vivir, qué color de piel, qué color de ojos, qué tamaño de la estatura. Él es soberano. Él es soberano. Amén, hermano. Él es soberano. Y dice que puso la habitación sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y también los límites de su habitación. Él es el que permitió las fronteras, pues. Ahí hay un himno que salió hace años de un dúo que se llamaba Esperanza.
Y entre sus letras decía que ya no hayan fronteras, que cesen las guerras del mundo, que todos hablemos un idioma y que el mundo sea un solo país. Blasfemias. Ya no le gustó, ¿verdad? Pero usted lo cantaba, que cesen las guerras del mundo. Ay, hermano, si la Biblia dice que iban a haber guerra. Que todo el mundo hable un solo idioma, si el Señor mismo se encargó de confundirles las lenguas. Y mejor ya no sigo porque ya se me pusieron serios. Aleluya. Hermano, Dios lo puso. Porque Él que es, hermano, soberano, de una sola sangre sacó a todos los hombres. Amén. ¿Qué más podemos aprender? A través del cuerpo, hermanos, nosotros, oiga, el cuerpo no es eterno en esta tierra. La palabra de Dios declara la consumación de este cuerpo. ¿Y sabe cuándo llega la consumación del cuerpo? ¿Cuándo llega qué? La muerte. Cuando llegue, ¿qué dice Pablo aquí? El dormir. ¿Cuánto les gusta dormir, hermano? ¿Verdad que es bello dormir? Ah, pues esa es la muerte. Y usted hasta pelea. ¿Qué sueño tengo? Y mire, y usted se acuesta, o nos acostamos, confiando. ¿Confiando en qué? En que vamos a despertar el otro día. Y si Dios quiere, no despierta. Pero usted se fue dormido. Yo tuve un miembro en Ciudad Barrios que me decía, hermano, yo quiero que el Señor me dé la muerte del martillo. Porque hay otra muerte, me decía él. La muerte de las ganchadas, de los ganchos. Explíqueme eso, le dije yo. Mire, la muerte del martillo, me dijo. Y eso es la que yo le estoy pidiendo a Dios, me decía el hermano. Que solo me dé un solo en el corazón. ¡Pum! Te fuiste, Alberto, porque así se llamaba él. Pero que no me dé de los ganchos, me decía. Y yo le decía, ¿qué es eso de los ganchos? Mire, hermano, me dice, eso de caer postrado en una cama, me dijo, con una enfermedad grave, y que a puro gancho se lo esté llevando a uno la vida, me dijo, la muerte ahí, y peor si los hijos no lo quieren cuidar, uno ya viejo, con olor a viejito, me decía, y enfermo, y despidiendo todos los químicos del cuerpo y las necesidades biológicas. ¿Usted cree, me decía, que un hijo así como están los hijos de hoy me va a cuidar? No, le decía al Señor él. Mejor permitíme la del martillo. Petición contestada. Un día venía él de su mercado porque tenía un puesto. Se fue a acostar después de almuerzo. Se hacía su siesta todas las tardes. Y las hijas, cuando vieron que eran las 3:30, casi llegando 15 a las 4, ¿ve? Y mi papá ya no se levantó. Cuando lo fueron a ver, así estaba el hombre. Se fue. Se fue. Lindo, ¿verdad? Le contaba al hermano Heriberto y a la hermana Dilma, creo que fue el jueves pasado. Yo tuve una tía que ya a veces les he platicado de ella. Ella, el deseo, ¿sabe cuál era? De 88 años. Si me vas a quitar la vida, quítame la vida en un culto, le decía. Allí quítame la vida. Dicho y hecho. Estaba en el culto y de repente los hermanos solo vieron que en el culto quedó mi tía, hermano.
A la mujer le gustaba orar. Y antes que ella me platicara eso, me decía, mira hijo, ¿sabes cuáles son mis grandes deseos? Y yo estoy anhelando morirme porque quiero ir a ver dos rostros preciosos, me decía ella. Uno es el rostro de mi Señor Salvador Jesús. Y otro, me decía, verle el rostro y la belleza del dulce cantor de Israel, me decía. Mi tía se había enamorado del rey David. Y ella así decía. Y hacía poemas hermosos. Hablaba del Getsemaní, hablaba del Calvario, poemas. Ella fue maestra de escuela por muchos años. Y un día yo llevé a un pastor y mi tía le empezó a hablar de poemas y poemas y poemas. Y yo veía que el pastor que había llevado a visitar a mi tía, ella allá en Chilanga, Morazán, todo le hacía. Cuando salimos e íbamos en el carro de él, me dice, mire, disculpe hermano, y su tía está normal de la cabeza. ¿Sabe qué se me vino a la mente? Vos andás en la carne, hermano. Esas dimensiones solo los espirituales lo entienden. El que anda en la carne, olvídese. Es como la dimensión espiritual que vivió Pablo, hermano. Que veía la dimensión espiritual en la que él todo el tiempo se mantuvo. Estando en la cárcel, estando en cualquier circunstancia. El mismo Pablo dice, en todo he sido enseñado. Yo sé vivir en abundancia como en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es otra dimensión espiritual. Los que andamos en la carne, hermano, y sonrían que Cristo les ama. ¿Cuándo es que llega la consumación del cuerpo, hermano? Cuando llega la muerte. ¿Y qué es la muerte física? Es la separación de la parte inmaterial de la parte material. Así lo dice la Biblia. Está establecido que el hombre muera solo una vez. ¿Verdad que así lo dice la palabra, hermano? Una sola vez. Entonces está la separación del alma, del espíritu y del cuerpo. Se despoja. Hermoso, hermano. Esa es la muerte. Amén. Ahora, mire, hermano, hay muchos versículos que hablan sobre la muerte. Yo solamente se los voy a decir. Me hubiese gustado leérselos, pero si usted quiere lo apunta. Está en Hebreos 9:27, de ese despojar del alma y del espíritu del cuerpo. Génesis capítulo 3, versículo 19. También Génesis capítulo 35, versículo 16 al 20. Eclesiastés 12:7. Segunda de Pedro 1:13, 14. Y segunda de Corintios capítulo 5, del 1 al 5. Todos versículos hablan del despojar del alma y del espíritu del cuerpo. Mire, ¿sabía usted que el Señor a sus siervos los trata diferente como trata al pueblo? Cuando se los va a llevar les avisa. A los siervos así los trata el Señor. Les avisa cuándo se los va a llevar. ¿Y a dónde está eso? Dirá usted. Este versículo sí lo vamos a leer. 2 de Pedro, o segunda de Pedro, capítulo 1, versículo
13 y 14. Segunda de Pedro 1, 13 y 14. Oiga lo que dice. Pues tengo por justo, dice Pedro, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, versículo 14, sabiendo que en breve, mire, debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Debo de abandonar el cuerpo, ya se lo había dicho el Señor. Por eso el Señor a sus siervos, cuando ya se los va a llevar, les da un sentir en sus almas, en sus pensamientos. Eso así es, así Dios obra, hermano. Los trata así. Mire este Pedro en cuestiones de muerte. Incluso el Señor les avisó. Le dijo, ¿sabe qué? Le dijo cuando le habló de qué muerte iba a morir. Él iba a ser sacrificado. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Cuando era joven, tú ibas donde tú querías. Cuando seas viejo, otros te llevarán. Le dijo que iba a llegar ¿a qué? A viejo. Lindo, ¿verdad? Vas a llegar a viejo. Por eso él no se preocupó cuando lo metieron a la cárcel y le dijeron, deja de estar hablando del nombre de Jesús y de ese resucitado, y lo metieron preso. Al día siguiente le iban a dar muerte. Le pregunto a usted, ¿estaba Pedro preocupado? ¿Estaba angustiado? No, bien dormido estaba el Pedro, hermano, que hasta el Señor tuvo que mandarlo a despertar con unos ángeles. Pedro, despertate, vístete, cíñete, o sea, con los cintos que usaban, cíñete, levántate. Y dice ahí la Biblia en Hechos que él pensaba que era una visión. Pero ¿cómo estaba el Pedro, hermano? Dormido. Así trata Dios a sus siervos. Amén. Y a los siervos no les debe de dar temor. Porque Pablo decía, aunque este cuerpo, bueno, mejor leámoslo, hermano. Busque 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, 1. Oiga lo que dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es nuestra morada terrestre, hermano? El cuerpo. Este tabernáculo se deshiciere, nos vamos a ir haciendo más viejos. Los dientes se nos van a caer, hermano. Mira, hoy fui donde la dentista del hospital y me dice, le voy a hacer aquí, le voy a hacer allá y le voy a hacer aquí. Cuídese sus dientes, usted tiene huesos duros, me decía. Pero mire, aunque ella me diga eso, pero mire lo que me dice la palabra, que esta morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, nos guste o no nos guste, se nos van a caer las muelas, hermanos. Nuestras piernas ya nos va a haber un momento que y van a poder caminar. Se cansa. Y mire, y dice, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de mano, eterna en los cielos, aleluya. Versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Sigamos. Pues así
seremos hallados vestidos y no desnudos. Sigamos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Por eso es que vamos a ser transformados, cuerpos gloriosos, hermanos. Sigamos, verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Somos propiedad de Dios. Sigamos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, ¿estamos qué? Ahorita estamos ausentes del Señor. Pero mire qué va a pasar cuando llegue la muerte. Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presente al Señor. Fulano de tal, presente. Y cuando allá se pase lista a nuestros nombres, feliz contestaremos. Y dice, sigamos, hermano, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿cuál debe de ser nuestra vida, hermano? Serles agradable. Amén. Estos versículos, hermano, solo cuando hay velas se predican. ¿Y quién les ha dicho que estos versículos solo cuando alguien se tiene aquí tendido y todos tomando café con pan, tamales, riéndose? Porque a eso vamos a los velorios. No me diga que no, en el rostro se nos nota, hermano. El único doliente ahí es el familiar. Ya no le gustó, pero sigamos adelante, hermano. Va a llegar el momento de ausentarnos. Y nos vamos a presentar ¿a dónde, hermano? Al Señor. Y termino con esto. Y cuando llega la muerte de un cristiano, hablando de lo físico, ¿para dónde se va el alma y el espíritu del creyente? Porque ya sabemos que el cuerpo lo dejamos depositado en la tumba. Y espero que ya tenga usted la tumba donde lo van a ir a depositar. Cuando llegue alguien a ofrecerle una tumba, cómprela. Porque se van a poner más caras, hermano. Cómprela. Téngala allí. Para mi esposa, para mis hijos, para mí y para mi suegra y para ahí. Cómprela. Y si es posible para los nietos, cómprela. Hermano, es que ya Cristo ya viene. Sí, pero es que no sabemos cuándo va a ser, hermano. Está más seguro, oiga, el momento de que podemos desaparecer mientras Él no venga. O sea, desaparecer, morirnos, pues. No estoy hablando de desaparecer del rapto, en el arrebatamiento. Haga, ahí y póngala bien ahí, depositen. Ahí pónganme el depósito, este cuerpo. Entonces, ahí lo dejamos el cuerpo. Y el alma y el espíritu, eso lo vamos a saber hasta el próximo jueves, si el Señor nos concede la vida. Amén y amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos permite ver qué sucede con el cuerpo cuando el cristiano duerme. Señor, gracias por tu palabra. Permite que quede grabada en nuestro espíritu, alma y cuerpo, en nuestras mentes, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, y consolémonos con estas palabras. Amén.
Amén. Dejo al pastor. Dios le bendiga, pastor. Amén. Gracias al Señor, hermanos, porque Dios es bueno y nos habla para estar preparados. Vamos a consagrar ofrenda en esta noche. Voy a invitar a mi hermana Lenín Contreras que nos ayude para consagrar la ofrenda, haciendo la invitación para el día sábado, culto de embajadores de Cristo, a las 4 de la tarde. Y mientras estaremos hermanos con Santa Cena,